Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 11. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 5. Los físicos posteriores. 23. Los atomistas. La escuela de Mileto no acabó con Anaxímenes de Mileto. Procede también Leucipo, aunque algún escritor le llame de Elea o de Abdera, fundador del atomismo, que puede considerarse el último y más maduro fruto de la investigación naturalista iniciada en la escuela de Mileto. Se sabe tan poco de Leucipo que hasta se ha podido dudar de su existencia. Epicuro dice que no ha existido nunca un filósofo de tal nombre, y esta opinión la han admitido también historiadores recientes. Según testimonios antiguos, fue contemporáneo de Empédocles y de Anaxágoras, y discípulo de Parménides. Sus escritos debieron confundirse con los de Demócrito, con quien se le unía al indicar a los dos fundadores del atomismo antiguo. Demócrito de Abdera fue el mayor naturalista de su tiempo. Era contemporáneo de Platón, quien, sin embargo, no le nombró nunca. Él mismo nos dice que era todavía joven, cuando Anaxágoras era viejo. Su nacimiento se sitúa en el 460 o 459 antes de nuestra era. Las numerosas obras que llevan su nombre y de las cuales poseemos numerosos fragmentos, la gran ordenación, la pequeña ordenación, sobre la inteligencia, sobre las formas, sobre la bondad del alma, etc., muy probablemente no son todas debidas a él. Algunas exponen la doctrina general de la escuela. La fama de Demócrito, como hombre de ciencia, ha dado lugar a que su figura se estilizase en la de un sabio contemporáneo abstraído de la práctica de la vida. Horacio cuenta que manadas de ganado saqueaban, paciendo los campos de Demócrito, en tanto que la mente del hombre de ciencia vagaba lejana. En el reparto de la rica herencia paterna, quiso tener su parte en metálico, con lo cual recibió menos y lo gastó todo en sus viajes por Egipto y entre los caldeos. Cuando su padre vivía todavía, acostumbraba a encerrarse en una casita campestre que servía también de establo. Y en ella cierta vez quedó encerrado sin darse cuenta con un buey que su padre había atado allí en espera de llevarlo al sacrificio. El carácter ligeramente burlón de estas anécdotas lo dibuja como el tipo de sabio distraído. Parece que Leucipo sentó las bases generales de la doctrina y que Demócrito desarrolló después estas bases, tanto en la investigación física como en la moral. Los atomistas están de acuerdo con el principio fundamental del eleatismo, de que solo el ser es, pero intentan llevar este principio a la experiencia sensible y servirse de él para explicar los fenómenos. Así entienden el ser como lo lleno, el no ser como el vacío, y sostienen que lo lleno y lo vacío son los principios constitutivos de todas las cosas. Pero lo lleno no es un todo compacto, está formado por un número infinito de elementos que son invisibles a causa de la pequeñez de su masa. Si estos elementos fuesen infinitamente divisibles, se disolverán en el vacío. Deben ser, pues, indivisibles, y por eso se les llama átomos. Únicamente los átomos son continuos en su interior. Los demás cuerpos no son continuos, porque resultan del simple contacto de los átomos y por eso pueden dividirse. La diferencia entre los átomos no es cualitativa, como la de las semillas de Anaxágoras, sino cuantitativa. Los átomos no difieren entre sí por naturaleza, sino solamente por su forma y magnitud. Determinan el nacimiento y la muerte de las cosas mediante la unión y la disgregación. Determinan la diversidad y el cambio de las cosas mediante su orden y su posición. Son, según el ejemplo de Aristóteles, semejantes a las letras del alfabeto, que difieren entre sí por la forma y dan lugar a palabras y a discursos diversos al disponerse y combinarse de distintas maneras. Todas las cualidades de los cuerpos dependen, pues, o de la figura de los átomos o del orden y de la combinación de los mismos. Por eso, no todas las cualidades sensibles son objetivas, ni pertenecen verdaderamente a las cosas que las provocan en nosotros. Son objetivas las cualidades propias de los átomos, la forma, la dureza, el número, el movimiento. En cambio, el frío, el calor, los olores, los colores son únicamente apariencias sensibles, provocadas ciertamente
por especiales figuras o combinaciones de átomos, pero no pertenecientes a los átomos mismos. Los átomos están tan animados por un movimiento espontáneo por el cual chocan entre sí y rebotan, dando origen al nacer, al perecer y al cambio de las cosas. Pero el movimiento está determinado por leyes inmutables. Nada, dice Leucipo, acontece sin razón. Antes bien, todo acontece por una razón y por una necesidad. El movimiento originario de los átomos, haciéndoles rodar y entrechocarse en todas direcciones, produce un torbellino por el que las partes más pesadas son llevadas al centro y las demás son, por el contrario, lanzadas hacia la periferia. Su peso, que las hace tender hacia el centro, es pues un efecto del movimiento vertiginoso en que son arrastrados. De este modo se han formado infinitos mundos que incesantemente se engendran y se disuelven. El movimiento de los átomos explica también el conocimiento humano. La sensación nace de las imágenes que las cosas producen en el alma mediante flujos o corrientes de átomos que emanan de ellas. Toda la sensibilidad se reduce, pues, al tacto, puesto que todas las sensaciones son producidas por el contacto con el cuerpo del hombre de los átomos que producen de las cosas. Pero de este conocimiento, al cual el hombre se encuentra necesariamente limitado, el mismo Demócrito no se da por satisfecho. En verdad, dice, nada sabemos de nada. Antes bien, a cada cual la opinión le viene desde fuera. Se debe conocer el hombre con este criterio, que la verdad está lejos de él. Y, en efecto, las sensaciones de las cuales deriva todo el conocimiento humano varían de hombre a hombre, varían incluso en el mismo hombre al albur de las circunstancias, de manera que no suministran un criterio absoluto de lo verdadero y de lo falso. Estas limitaciones, sin embargo, no afectan al conocimiento intelectual. Aunque éste esté sujeto a las condiciones físicas que se verifican en el organismo, es, sin embargo, superior a la sensibilidad, porque permite aprender, más allá de las apariencias, al ser del mundo, el vacío, los átomos y su movimiento. Allí donde termina el conocimiento sensible, que, cuando la realidad se utiliza y tiende a resolverse en sus últimos elementos, se vuelve ineficaz. Empieza el conocimiento racional, que es un órgano más sutil y alcanza a la realidad misma. La antítesis entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual es tan precisa como la existente entre el carácter aparente y convencional de las cualidades sensibles y la realidad de los átomos y del vacío. Se habla convenientemente, dice Demócrito, de color, de dulce, de amargo. En realidad, no hay más que átomos y vacío. De tal manera, correspondiendo al contraste entre apariencia y realidad, se mantiene en el atomismo el contraste entre el conocimiento sensible y conocimiento intelectual, a pesar de su común reducción a hechos mecánicos, y ambos contrastes han sido tomados del eleatismo. El atomismo representa la reducción naturalista del eleatismo. Del eleatismo ha tomado como propia la proposición fundamental: el ser es necesidad, pero ha entendido como proposición en el sentido de la determinación causal. Parménides expresaba poéticamente el sentido de la necesidad recurriendo a las nociones de justicia o de hado. El atomismo identifica la necesidad con la acción de las causas naturales. Del eleatismo tomó también la antítesis entre realidad y apariencia, pero esta antítesis la traslada al plano de la naturaleza, y la realidad de que se habla es la de los elementos indivisibles de la propia naturaleza. El resultado, que sobrepasa las intenciones de los mismos atomistas, fue encaminar la investigación naturalista hacia su constitución como ciencia independiente y a distinguirse de la investigación filosófica como tal. La constitución de una ciencia de la naturaleza en disciplina particular, como aparece en Aristóteles, fue preparada por la obra de los atomistas, que redujeron la naturaleza a pura objetividad mecánica, con exclusión de cualquier elemento mítico o antropomórfico. La prueba de esta incipiente separación de la ciencia de la naturaleza respecto a la ciencia del hombre se encuentra en el hecho de que Demócrito no establece ninguna relación intrínseca entre una y otra. La ética de Demócrito no tiene, en efecto, ninguna relación con su doctrina física. El bien más alto para el hombre es la felicidad, y ésta no reside en las riquezas, sino solo en el alma. No hacen feliz los cuerpos y la riqueza, sino la justicia y la razón, y donde la razón falta,
no se sabe gozar de la vida ni vencer el temor a la muerte. Para los hombres, el goce nace de la mesura del placer y de la proporción de la vida. Los defectos y los excesos tienden a conmover el alma y a engendrar en ella movimientos intensos. Y las almas que se mueven entre uno y otro extremo no son constantes ni están contentas. El goce espiritual no tiene, pues, nada que ver con el placer. El bien y lo verdadero, dice Demócrito, son idénticos para todos los hombres. El placer es distinto para cada uno de ellos. Por eso el placer no es un bien en sí mismo. Es necesario elegir únicamente el que deriva de lo bello. La ética de Demócrito está, pues, muy alejada del hedonismo que podríamos esperar como corolario de su naturalismo teorético. También al decidido objetivismo, que es la directriz de Demócrito en el campo de la investigación naturalista, le corresponde, en la ética, un subjetivismo moral igualmente decidido. La guía de la acción moral es, según Demócrito, el respeto hacia sí mismo. No debes tener mayor respeto para los demás hombres que para ti mismo, ni obrar cuando nadie lo sepa, peor que cuando lo sepan todos. Pero debes tener para ti mismo el mayor respeto e imponer a tu alma esta ley: no hacer lo que no se debe hacer. Aquí la ley moral se sitúa en la pura interioridad de la persona humana, la cual se hace también ley para sí misma mediante el concepto de respeto hacia sí mismo. Este concepto, fundamental para comprender el valor y la dignidad humana, sustituye al viejo concepto griego de respeto hacia la ley y demuestra que la investigación moral de Demócrito se mueve en dirección antitética a la de su investigación física y que, en consecuencia, se ha iniciado ya la diferenciación de la ciencia natural y de la filosofía. Otro rasgo es notable en la ética de Demócrito: el cosmopolitismo. Para el hombre sabio, dice, toda la tierra es transitable, porque la patria del alma excelente es todo el mundo. Reconoce, sin embargo, el valor del Estado y dice que nada es preferible a un buen gobierno, puesto que el gobierno lo abarca todo. Si se mantiene, todo se mantiene. Si se cae, todo perece. Y declara que es preferible vivir pobre y libre en una democracia que rico y siervo en una oligarquía. La superioridad que atribuye a la vida exclusivamente dedicada a la investigación científica se manifiesta con toda evidencia en sus ideas sobre el matrimonio. Demócrito condena el matrimonio, en cuanto fundado en las relaciones sexuales, que disminuyen el dominio del hombre sobre sí mismo, y en cuanto la educación de los hijos impide dedicarse a quehaceres más necesarios, mientras que el éxito de su educación resulta dudoso. Aquí, evidentemente, la preocupación de Demócrito es el de salvaguardar la libertad interior y la disponibilidad del hombre para sí mismo que permiten consagrarse a la investigación científica.